Buenos días a todos y, en primer lugar, pues muchas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa. En noviembre del año pasado, desde la Junta de Extremadura, auspiciamos el Acuerdo Estratégico para el Fomento del Autoconsumo en Extremadura, que firmamos con otros 13 organismos públicos y privados. Fruto de aquel acuerdo nació la Mesa del Autoconsumo en Extremadura. Esta mesa ha servido para unir todas las partes afectadas en la defensa y la promoción del autoconsumo como un sector con un enorme potencial en nuestra región. Y ha servido para que todos los miembros de la mesa acordemos actuar para darle un impulso definitivo e informar a empresas y ciudadanos de sus numerosos beneficios y ventajas. Como muestra de este compromiso común, hoy me acompañan el presidente de la Diputación de Badajoz, el presidente en funciones de la Diputación de Cáceres y el presidente del Clúster de la Energía de Extremadura, a los que agradezco sus contribuciones y esfuerzos para llevar adelante las actuaciones que hoy ponemos en marcha. Estamos firmemente convencidos de que ahora es un momento único para el autoconsumo solar en nuestra comunidad. Yo diría que es una oportunidad, una ocasión histórica de convertir a Extremadura a corto plazo en un referente nacional en instalaciones solares. El autoconsumo es una apuesta ganadora, una opción inversora, excelente e inteligente, además de ser una actuación que suscita una unanimidad global en todos los agentes sociales y económicos y en todas las fuerzas políticas de la región, al ser el mejor ejemplo de eficiencia económica y medioambiental. En el propio Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima, el autoconsumo desempeña un papel principal. De hecho, hemos estimado que en los próximos años al menos 60.000 viviendas extremeñas se acojan a esta modalidad energética. En Extremadura tenemos unos recursos privilegiados, una gran irradiación solar, una importante superficie disponible, una tecnología asequible y unas empresas instaladoras en vanguardia, además de unas sustanciales líneas de apoyo público. Como sabéis, en breve estarán en la calle líneas de ayuda de nuestra Consejería de Apoyo al Autoconsumo por un importe global de 4,9 millones de euros, a las que se le unen las que ya se han puesto en marcha por parte del IDAE por un importe de 3,5 millones de euros. Todos estos recursos públicos van destinados a facilitar a la ciudadanía y a las empresas extremeñas la necesaria transición hacia un modelo de producción y consumo de la energía más sostenible en el que el consumidor es el protagonista principal. Hoy podemos afirmar, sin la menor duda, que el autoconsumo es viable desde el punto de vista legal, técnica y económicamente. Y por ese motivo, es una excelente oportunidad para la mayoría de los hogares y de las empresas de nuestra región, además de ser un factor de impacto positivo para contribuir a la reactivación económica. Y este es un mensaje en el que desde la Junta de Extremadura vamos a insistir en los próximos meses. No podemos dejar pasar esta oportunidad. El autoconsumo es nuestro aliado en la transición energética y en la lucha contra el cambio climático. Nos permite ser partícipes de una nueva cultura energética más sostenible, más responsable, más justa. Tenemos que conectarnos a la energía verde. Pues bien, para que actúe como palanca en esta dirección, hoy presentamos la campaña de sensibilización sobre autoconsumo eléctrico. Esta campaña, que cuenta con la colaboración financiera de las 2 diputaciones provinciales, tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía extremeña sobre las ventajas del autoconsumo eléctrico de fuente solar y sobre el impacto positivo sobre la economía y, como decía antes, la lucha contra la emergencia climática. Bajo el lema «Súmate a la energía eléctrica solar»,
La energía que nunca se agota, esta campaña de sensibilización sobre el autoconsumo eléctrico incluye 3 iniciativas principales. La primera de ellas es una promoción y difusión a través de los distintos medios de comunicación de la región. Se transmitirán los mensajes a través de un vídeo sencillo en el que se ha utilizado el diseño gráfico y una gama de colores representativos de los conceptos del mensaje principal. Esta campaña también cuenta con cuñas de radio, anuncios en prensa escrita y digital, MUPIs y otros soportes exteriores. Durante los meses de octubre y noviembre, la campaña estará presente en prácticamente todos los medios de comunicación de Extremadura, a los que os consideramos un aliado indispensable para trasladar a la sociedad la necesidad de sumarse poco a poco al autoconsumo eléctrico. El segundo componente de la campaña son las acciones de formación e información mediante talleres y jornadas, vídeos divulgativos sobre los diferentes sistemas de producción dirigidos tanto a empresas como a municipios. Precisamente la primera de las acciones tendrá lugar el próximo 15 de octubre. Como consecuencia de la actual situación de la pandemia, será una jornada online sobre autoconsumo fotovoltaico en el que participarán las principales asociaciones del sector, como la Unión Española Fotovoltaica, la Asociación Nacional del Sector de las Energías Renovables, además del IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, y también la Agencia Extremeña de la Energía. De forma añadida, en este apartado hemos elaborado una guía profesional de autoconsumo dirigida a instaladores y profesionales del sector, así como una guía práctica para que el ciudadano tenga a mano todo lo que necesita saber sobre el autoconsumo eléctrico y sus diferentes modalidades. La campaña de sensibilización se complementa con un tercer pilar a través de la web interactiva de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad. En este microsite se pondrá a disposición de los profesionales y al público interesado toda la información sobre autoconsumo eléctrico, ejemplos prácticos, preguntas frecuentes, un simulador online, etc. En resumen, ponemos el autoconsumo en la primera línea de nuestra acción política. Todos, ciudadanos, pymes, industrias, entidades públicas y privadas, gracias al autoconsumo, podemos contribuir a un nuevo modelo energético más sostenible en Extremadura. Si os parece, vamos a ver el vídeo que encabeza la campaña. ¿Sabías que Extremadura dispone de más de 2000 horas de solar? Transforma casa eléctrica. El autoconsumo eléctrico te permite producir y consumir tu propia energía. ¿Cómo? Con paneles solares en 24 horas. Limpia, sencilla y rentable. Ahorra de tus facturas y reduce la contaminación. Súmate a autoconsumo, la energía que nunca se agota. Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad. Junta de Extremadura. Bueno, pues ahora va a tomar la palabra sucesivamente el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, el presidente en funciones de la Diputación de Cáceres, Carlos, y por último intervendrá el presidente del Clúster de la Energía, Vicente Sánchez. Bien, buenos días, consejera, presidente de la Diputación de Cáceres, presidente en funciones, también presidente del clúster, especialmente a los medios de comunicación que nos acompañan. La verdad es que el día de hoy es la continuidad del trabajo que se inició por finales del año 2019. Esa firma del convenio o del plan estratégico sobre el autoconsumo ponía el principio o el inicio de lo que hoy presentamos, que no es otra cosa que una campaña que pretende llegar a todos y cada uno de los hogares, a todas y cada una de las empresas extremeñas, para sensibilizar
y, sobre todo, para desde el conocimiento poder optar a una nueva forma de gestionar la energía, donde el ahorro es una parte esencial, pero también donde de forma individual está contribuyendo colectivamente a reducir la huella de carbono y, por lo tanto, creo que es una buena noticia que de aquel trabajo o de aquella firma, mejor dicho, inicial, saliera posteriormente el trabajo de la mesa y que hoy estemos ya en la posición de poder presentar ante los ciudadanos algo que probablemente todavía es muy desconocido, pero que es necesario que hagamos mucha pedagogía por las bondades que tiene. Mirad, España es uno de los países con más horas de sol. Paradójicamente, cuando hace unos años uno podía desplazarse, y pongo el ejemplo, y ir a Alemania en avión, podía ver que en los tejados de las viviendas de Alemania pues había mucha placa fotovoltaica instalada. Sin embargo, en España eso no existía. ¿Cómo es posible que un país con pocas horas de sol sí lo tuviera y un país como el nuestro no lo tuviera? Bueno, porque había habido, digamos, un entorpecimiento de que el autoconsumo se pudiera poner en marcha. Habían puesto un freno a través de la ley que penalizaba el autoconsumo, de tal forma que le hacía poco rentable. Esa ley o ese impuesto al sol fue derogado en el año 2018 por este Gobierno y es lo que realmente impulsa lo que es el verdadero motivo también de que hayamos avanzado a lo largo de todo este tiempo. Lo decía la consejera, el autoconsumo genera riqueza, genera economía y empleo, y en unos momentos donde la economía va a tener una fuerte restricción, va a tener una fuerte contracción, buscar fuentes alternativas de generación económica siempre es una oportunidad para la gente. Por lo tanto, ante una situación en la que vamos a vivir cómo se destruye mucho empleo como consecuencia de que baja el consumo de la familia, pues una forma de impulsar la economía, sin lugar a dudas, va a poder ser incentivar el autoconsumo en las familias. Por lo tanto, era algo que, lógicamente, teníamos que estar unidos, tanto la comunidad autónoma como las propias diputaciones y el clúster de la energía, que representa a las empresas, que son las que verdaderamente pueden, en este caso, ayudar a la difusión del autoconsumo. Yo creo que, como bien decía antes, apostar por energías limpias es garantía de futuro. Gran parte de los fondos europeos de los que tanto hablamos y que tanto necesitamos y para los que cualquiera de los responsables públicos siempre tenemos que animar a los grupos en el Parlamento que se pongan de acuerdo, porque eso, el acuerdo es imprescindible, el acuerdo presupuestario es imprescindible para que puedan llegar los fondos. Bueno, pues gran parte de esos fondos van a estar vinculados a la tecnología y a todo lo relacionado con hacer una Europa más verde. Por lo tanto, estamos apostando por el futuro, por lo que además entendemos que pide Europa y porque además es una energía limpia y barata. Es una energía que se amortiza en muy poco tiempo o en un tiempo relativamente pequeño, lo que implica que vamos a hacer una inversión en la seguridad de que vamos a obtener después un retorno que vendrá siempre, porque el sol es una fuente inagotable de energía. Y yo creo que, como decía anteriormente, el que se derogara el impuesto al sol por parte del Gobierno de España en el año 2018 implica claramente menos trabas para los ciudadanos.
Pero desde las instituciones, que apostamos firmemente por ello, debemos seguir en cada uno de nuestros territorios apostando por incluso eliminar más trabajo aún. Y yo creo que en ese sentido la Junta de Extremadura está haciendo un buen trabajo. Y por último, yo creo que las administraciones somos siempre espejos donde se miran los ciudadanos. Y debemos ser las administraciones ejemplos claros, percibibles, que la gente pueda ver y tocar para efectivamente confiar en esas nuevas fuentes de energía. Por eso la Diputación de Badajoz ha apostado claramente por el autoconsumo a través del Smart Energía, el Plan Smart Energía. Vamos a instalar 25 instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en 14 municipios con una inversión de 535.000 euros. Y estas instalaciones se van a ir realizando en los próximos meses y van a afectar a pueblos de distintos tamaños, desde pueblos muy pequeñitos como Acedera o municipios que puedan tener un volumen mayor de habitantes, pero en cualquier caso, como pueda ser Castuera, pero en cualquier caso van a ser 25 instalaciones fotovoltaicas en 14 municipios, una experiencia piloto con esa inversión de 535.000 euros y que además va a tener una gran variabilidad en las distintas instalaciones municipales, desde centros de día, colegios, guarderías. En definitiva, pretendemos crear referencias donde la gente pueda referenciarse. Ese es el objetivo fundamental. Y no solo desde el plan puesto en marcha desde la Diputación desde hace algunos años, por la apuesta clara por las energías verdes a través de Smart Energía, sino a través de Promedio. Sabéis que Promedio es el consorcio provincial de recogida de residuos, de reutilización de las aguas a través de la depuración de aguas residuales o potabilización de aguas limpias. Bueno, pues Promedio ha licitado ya el proyecto y la dirección de obra para ejecutar instalaciones solares fotovoltaicas en sus instalaciones o instalaciones que son de carácter municipal, pero que han sido cedidas por los municipios a la Diputación a través del consorcio. Se van a ejecutar instalaciones solares fotovoltaicas, insisto, de autoconsumo, en este caso conectadas a la red. Por lo tanto, es una modalidad distinta que yo creo que también es importante que esos ahorros que podamos generar o esos retornos que podamos tener a través de la venta de la energía sirvan para que los servicios públicos sean más eficientes y, por lo tanto, ganemos en calidad. Eso es, en definitiva, también Promedio, un consorcio que, a través de la solidaridad intermunicipal, lleva servicios públicos de calidad a todos los municipios independientemente del tamaño. Son 53 instalaciones de instalaciones solar fotovoltaicas de autoconsumo que estarán en estaciones de bombeo, en depuradoras de aguas residuales, en potabilizadoras, en definitiva, en instalaciones de referencia. Instalaciones que se verán vistas modernizadas y que tienen 7 millones de euros de inversión que empezará a ejecutarse a partir del año 2021. Es la contribución de la Diputación de Badajoz a ese gran plan que puso en marcha la Junta de Extremadura, que quiero agradecer especialmente a la consejera, que apostara decididamente por la coordinación, por la unión de todos, actores, de todos los actores con el objetivo de que pudiéramos ir todos en la misma dirección. Así que enhorabuena, consejera.
Bien, buenos días a todos y a todas. Consejera, presidente de la Diputación de Badajoz, presidente de las empresas del clúster. La consejera ha expuesto el programa perfectamente y Miguel Ángel ha abundado en ese acuerdo que se tomó hace un año y que hoy es un paso más que se da, que lo que se presenta es una campaña explicativa de lo que significa el autoconsumo, lo que puede significar el autoconsumo en Extremadura. Yo voy a ser breve. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Junta de Extremadura que nos invite a participar en esta campaña de sensibilización hacia lo que creemos que es el futuro de Extremadura a través de una fuente de energía en la que podemos ser referencia a nivel internacional, como son las energías renovables, la energía solar. La potencialidad que tenemos en Extremadura de energía solar es evidente, todos la conocemos, por lo tanto estamos convencidos de esa referencia que podemos ser a nivel internacional. La Junta de Extremadura, al igual que las dos diputaciones, estamos por potenciar lo que es el autoconsumo eléctrico y ayudar a reducir el consumo de lo que son las energías como el carbón y el gas natural, contribuyendo así a la reducción de lo que es la emisión de gases invernaderos. El autoconsumo también se ha comentado ya en el atril, también abre una oportunidad empresarial para las empresas instaladoras de la región, al aumentar la ejecución de instalaciones de autoconsumo en lugares y, por lo tanto, aumentarán lo que es la creación del empleo cualificado para realizar este tipo de infraestructuras. Por lo tanto, también es una fuente de creación de empleo. Para demostrar el compromiso que tiene la Diputación de Cáceres con el autoconsumo, reseñarle brevemente las últimas actuaciones que se han llevado a cabo desde el área de medio ambiente, donde también se incluye lo que es el consorcio Más Medio, que recientemente se constituyó hace un año aproximadamente y que aproximadamente en este periodo de corto de tiempo que tiene de funcionamiento tiene ahora mismo inscritos ya más de 100 ayuntamientos en lo que es la Junta General de Socios en ese consorcio. Sabéis que la Diputación de Cáceres tuvo un consorcio en fechas anteriores, pero en la legislatura que el Partido Popular gobernó la Diputación se deshizo el consorcio, fue eliminado el consorcio y ahora estamos iniciando esa andadura. Creo que el trabajo que se está realizando desde ese consorcio en todos los municipios y fundamentalmente con la actividad de depuración de aguas residuales, de gestión del circuito completo de lo que es el agua y también de lo que son los tratamientos de residuos. Entonces, a través de ese consorcio, pues la Diputación de Cáceres ha licitado 4 obras de infraestructuras de autoconsumo, proyectos de energías renovables cofinanciados con fondos FEDER y gracias a las ayudas concedidas por el Instituto de Diversificación de Energía, por el IDAE, con un presupuesto aproximadamente de 300, en números redondos, de 363.000 euros. Dentro del programa Interreg, con el proyecto IDERCESA, fondos también del FEDER y por encargo de la Agencia Extremeña de la Energía, vamos a realizar una instalación fotovoltaica conectada a red en edificios provinciales, con un presupuesto en números redondos, siempre hablo en números redondos, de unos 50.000 euros aproximadamente. Con ese mismo proyecto, con el proyecto IDERCESA, vamos a ejecutar 13 instalaciones solares fotovoltaicas en régimen de autoconsumo sobre cubierta de las estaciones depuradoras de aguas residuales de los municipios. De ahí de ligar el tema de las subvenciones
o la financiación de los proyectos de energías renovables al consorcio, porque principalmente van a ir a lo que son edificios públicos y en este caso van dirigidos directamente a lo que son estaciones de depuradoras de aguas residuales. También se han redactado y licitado para las entidades locales destinados a bombeos de agua, a mejora de los depósitos reguladores de agua, distintos proyectos para la instalación de energías renovables de autoconsumo en los depósitos reguladores de los municipios. En el próximo ejercicio 2021 estamos elaborando los presupuestos para ese ejercicio y era una partida presupuestaria de 1 millón de euros que será para financiar proyectos que los ayuntamientos presenten a esa convocatoria para energías renovables en edificios públicos. Esperamos que el acuerdo que se firmó el año pasado, la mesa que se constituyó, potencie el autoconsumo, promueva la ejecución de medidas y de más instalaciones de autoconsumo que nos servirán como motor para nuestra economía y también, como no, incidirán consiguiendo a la vez una mejor medio ambiente en Extremadura. Si en Extremadura tenemos energía, tenemos el medio ambiente, cuidemos el medio ambiente, sigamos apostando por las energías renovables y con el compromiso de las 3 instituciones que operan en el territorio de Extremadura conseguiremos los fines que perseguimos. Muchas gracias. Buenos días a todos, consejeras y presidentes de las diputaciones. Muchísimas gracias por invitar al clúster a estar aquí hoy en este acto de presentación de esta campaña. Recordar que esta campaña se la pedimos nosotros a la consejera en la mesa y al director general en la mesa de la energía, es el clúster, porque entendíamos que era necesaria por varios motivos, ¿no? Esta campaña era necesaria porque ya habíamos sufrido las energías renovables anteriormente una campaña en contra, especialmente el autoconsumo. Fuimos los culpables de todos los males que pasó en este país. Hicieron leyes con carácter, eliminaron leyes con carácter retroactivo, nos hicieron una ley de autoconsumo que era justamente para no hacer autoconsumo, además así lo decía y se jactaba el ministro de decirlo. Y creemos que esta campaña era más que necesaria. Además, no solamente por contrarrestar todo lo malo que nos habían echado encima anteriormente, sino por poner en valor realmente lo que es el autoconsumo. El autoconsumo, ya lo han dicho los presidentes y la consejera acertadamente, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que es la verdadera democratización de las energías, porque es la posibilidad que tiene el ciudadano de poder producirse su propia electricidad y no solamente poder producirse su propia electricidad, sino adaptar su propio consumo a esa producción que él va a poder hacer, con lo que cada día va a ser más independiente. Esos ahorros que crea se los va a gastar aquí, no se los va a llevar a ningún paraíso fiscal, porque son pequeños ahorros, pero muchos miles de ahorros. Se va a crear una red de empresas, de pequeñas y medianas empresas, que también se van a afianzar esos pequeños instaladores que hay en nuestros pueblos, en el mundo rural, tan necesitados en este momento de estos negocios. Evidentemente, el autoconsumo es beneficioso para el medio ambiente. Yo creo que eso ya lo tenemos más que claro. Y además, creo que está justamente en el centro de esa gran apuesta que hace la Junta de Extremadura en la economía verde y sostenible. Y creo que todo este círculo hace del autoconsumo, bueno, pues que merece. Yo, la verdad, consejera, cuando he visto el vídeo después de tantos años luchando por el autoconsumo sin ninguna esperanza, realmente se me han puesto los pelos de punta, te lo digo de verdad como empresario que me dedico a esto, porque la verdad es que llevamos muchos años sufriendo los ataques a algo que era tan evidente que hay países que llevan 20 años. Yo voy a poner varios ejemplos para que veáis la importancia que ya tiene el autoconsumo en el mundo. En Inglaterra hay ya más de 1 millón de viviendas con autoconsumo. En España no llegamos a 10.000.
Aquí tenemos 2.000 horas solares, allí no llegarán ni a 1.200. En Alemania tienen casi 40 gigas. En Italia, en Francia, quiero decir, somos los últimos. Nosotros, siempre lo he dicho, empezamos una carrera a favor de la fotovoltaica, a favor de las energías renovables, y en el año 2010 pegamos un parón, nos fuimos marcha atrás y hasta el día de hoy. Hoy tenemos la suerte que, gracias a la nueva ley que sacó nuestra ministra, que ha sido una pena que no hayamos podido hacer Expo Energía y no pudiera estar aquí. Cuando la hagamos, espero que pueda estar para darle las gracias. Esto parece que el autoconsumo llevamos muchos años, pero hace 8 meses, un año, desde que no salió la última ley de autoconsumo, era prácticamente inviable hacer autoconsumo, inviable. Y ahora tenemos una realidad. La Junta y las Diputaciones están poniendo todo de su parte. Nosotros nos alegramos muchísimo que las tres instituciones vayan de la mano bajo un paraguas que es las energías renovables y un mismo objetivo, que es el autoconsumo, expandir el autoconsumo. Y hoy que están aquí los dos presidentes, bueno, antes de nada me gustaría darle un abrazo muy fuerte, que se lo dieras a la presidenta de la Diputación, mandarle un fuerte abrazo desde el clúster de la energía, porque siempre, al igual que la Diputación de Badajoz, siempre han estado con el clúster, con las energías renovables, y siempre que hemos necesitado su apoyo han estado ahí. Le quiero mandar un fuerte abrazo, por favor. Y nada más. Espero que esta campaña sea productiva, que el empresario y el ciudadano lo vean, que esto es una apuesta definitiva y que no hay marcha atrás. O sea, es que esto es o autoconsumo o autoconsumo. Muchísimas gracias. Buenos días, consejera. Me gustaría saber, porcentualmente, ¿a cuál es el límite que quiere llegar de autoconsumo en viviendas la Junta de Extremadura con el Plan de Energía y Clima, que está prácticamente a las puertas de impulsarse definitivamente? Porque sé que hay un porcentaje concreto al que se quiere llegar y supongo que está muy relacionado con iniciativas de este tipo. Bueno, lo contesto desde aquí. Aproximadamente el 10%. Estamos hablando de 66.000 viviendas, 66.000 hogares, aproximadamente el 10%. Ese es el objetivo que nos hemos marcado dentro del Plan de Energía y Clima a 2030. Escasamente una semana y media, supongo que habrá tenido conocimiento de ello, hubo una amplia rueda de prensa por parte de ecologistas en acción, que aparte de pedir que se hubiese implicado de una manera, digamos, más rotunda a colectivos como el que le acabo de citar, decían que precisamente ese 10% a efectos prácticos para llegar al objetivo no era suficiente si no se llegaba y se apostaba determinadamente por un 50%, que un 10% era muy escaso en cuanto a ambición del plan. Bueno, primero, ojalá esas estimaciones que se han realizado dentro del Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima no solamente lleguen al 50, sino al 60 o al 70. Ese es nuestro deseo. Ese es nuestro deseo. El plan no es un simple documento destinado a poner negro sobre blanco. Es un documento muy elaborado, muy trabajado, que lleva un modelo propio y que, por tanto, arroja unos resultados en función de los puntos de partida en los que nos encontramos. Con lo cual, poco más. Yo creo que queda patente, queda muy claro el apoyo que tenemos dentro de la Junta de Extremadura y que ofrecemos por parte de la Junta de Extremadura a las instituciones, las empresas para el desarrollo y el despliegue masivo del autoconsumo en nuestra región, y ojalá esas estimaciones que contiene ahora mismo el plan, y que recuerdo, tú lo has comentado muy bien, que ahora mismo tenemos un proceso de consultas abierto, estamos recibiendo propuestas y observaciones que se valorarán y se tendrán en cuenta a la hora de elaborar el documento definitivo. Pues ojalá esas estimaciones se vean sobrepasadas a ese horizonte. Para Vicente, buenos días. De un lado,
explícanos cómo está ahora mismo el mapa de empresas, de instaladores en Extremadura, es decir, cuántas hay que se dedican a esta tarea, a la del montaje, y sobre todo si ha habido un incremento evidente en los últimos años, que tiene la impresión que es así. En segundo lugar, también para que la opinión pública se constate un poco cuál es la ventaja que tiene, me gustaría que pusiera un ejemplo práctico. Es decir, yo tengo una vivienda, ¿qué me costaría montar 3 placas en inversión y cuándo lo podría amortizar? Bueno, evidentemente cada vez va a haber más empresas, pequeñas y medianas empresas, que se van a dedicar a esto. Ten en cuenta que hay muchas empresas de electricidad que al final son las que se están orientando hacia la fotovoltaica, porque al final una instalación fotovoltaica no deja de ser más que una instalación eléctrica, ¿no? Hay que hacer un buen diseño, evidentemente, para que esté bien configurada, pero el resto al final, evidentemente, cada vez habrá más, y todas estas obras que se van a hacer en los municipios, lo único que van a hacer es afianzar a esas pequeñas y medianas empresas que llevan mucho tiempo trabajando, y se crearán nuevas empresas. Solamente el volumen que acaba de decir de empresas privadas que quieren hacer, contar también con todas las industrias que ya se están haciendo, plantas, pues evidentemente va a haber muchas más empresas. Y un caso práctico para una vivienda, estás hablando de una inversión entre 4 y 5.000 euros, y estamos hablando hoy en día sin subvención, en una amortización. Eso va a depender también del consumo de cada vivienda, pues si es un chalet con su piscina, en fin, que tenga una serie de consumos más elevados, pues estamos hablando entre 5 y 7 años. Creo que es más que razonable hoy en día, y estamos hablando sin subvención. Ten en cuenta que la anterior ley, la media, estábamos entre 12 y 15, 16 años, quiere decir, con todos los impuestos, con todas las trabas burocráticas que se ponían, y que ahora pues todo esto se ha eliminado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que estamos en el momento 5, 7 o 6 años en una vida de una vivienda, que es ya de por vida, pues evidentemente las instalaciones tienen una vida útil larguísima, ¿no? Entonces, creo que estamos en el momento, como ha dicho la consejera, de que hagan autoconsumo todo el mundo. Perdona, es que te... Uy, muchísimas. Ten en cuenta, te lo vuelvo a decir, en cada pueblo hay un instalador eléctrico, igual que hay un fontanero, incluso ya conforme van creciendo los pueblos hay 2, 3, 4 en cada pueblo. Si le damos la posibilidad de hacer, de que esto se haga, que se va a hacer de una forma o de otra. Yo llevo diciendo hace mucho tiempo que el autoconsumo se podía hacer por lo civil o por lo criminal, pero es que al final se va a hacer. O sea, nos podían poner palos en la rueda, pero que esto iba a llegar. Entonces, al final, estas instalaciones se van a hacer en todos los municipios, los grandes, pequeños, medianos, pequeñas industrias, grandes industrias, y ahí van a estar esos instaladores que llevan toda la vida y que ahora, por desgracia, tienen menos trabajo, pero que el autoconsumo le va a dar mucho trabajo. Para ti. Yo quería ahondar en la pregunta que ha hecho el compañero, porque, lógicamente, a la hora de hacer cualquier tipo de cambio de esto, hay que echar cuentas, hay que coger la calculadora. Y con los datos que acabas de decir, estábamos hablando de un ahorro mensual de entre 70 y 80 euros, dependiendo de la instalación, tal. Supongo que entonces, con autoconsumo, ¿dejaríamos de tener una factura? No. Es imposible a día de hoy. Si más que nada porque 80 euros en una familia mensual, estamos hablando... Llegará un momento que casi seamos capaces de producir nuestra propia electricidad al 100%, cuando la acumulación sea un hecho económicamente ya rentable, que ya bueno, el IDAE va a apostar por la acumulación. Mientras tanto, tú solamente vas a poder producirte lo que estás consumiendo por el día. Adaptar consumos que vas a hacer por la noche. Hoy casi todo el mundo pone la lavadora o pone un lavaplatos por la noche porque sale más económico. Pues ahora hay que ponerlo por el día porque es cuando estoy produciendo mi propia electricidad. Y ahí es donde tenemos que trabajar, que esto no es solamente poner una instalación, sino también un nuevo concepto a la hora de consumir. Y saber que ahora ya no viene una compañía eléctrica a traerte la electricidad, te la estás produciendo en tu propio tejado de tu casa. Con lo que ahora que tienes que intentar es adaptar tus propios consumos a esa producción lo máximo posible. Y llegaremos un día a eso. Pero hoy en día todavía, por desgracia, no podemos, pero se llegará. Cuando la acumulación sea un hecho y sea realmente económicamente viable, que ya le queda un paso, y va a ser una realidad. Y en ese momento, bueno, siempre vas a estar conectado a la red, siempre. Pero los porcentajes de consumo cada vez serán más de la fotovoltaica,
que de la red. Y en tiempos de crisis como estamos ahora por la pandemia, lógicamente estamos hablando de una inversión, obviamente. Ahora mismo es complicado. La gente, o sea, gastarse 100 euros ya se lo piensa mucho. Lo digo, a la hora de realizar este tipo de inversiones, en este momento, no digo que a largo plazo, pero en este momento, lógicamente, a la gente le cuesta realizar este tipo de inversiones. Bueno, mira, como me estaba también apuntando el presidente de Diputación, ahora la diferencia de esta pandemia es que ahora hay ahorros y los bancos tienen dinero. Los bancos están sacando todos los días. Hoy venía con un banco que no voy a dar el nombre, pero vamos, que opera todos los días, que acaba de sacar un producto exclusivo para la fotovoltaica que le llama ecoreformas. En vez de hacer reformas de un cuarto de baño, nos llama ecoreformas, que son desde una planta fotovoltaica, eficiencia energética de todo tipo, de iluminación, de lo que es las puertas, ventanas, quiero decir, lo tienen más que claro. Y entonces hoy en día una familia con el ahorro que le va a producir la planta fotovoltaica, la instalación fotovoltaica, va a ser mayor que lo que vaya a pagar, por ejemplo, en un leasing. Pero ya te puedo decir, te puedo decir 10 bancos que hoy en día, que trabajan aquí en Extremadura, en cualquier sitio de España, tienen ya un producto específico para la fotovoltaica, porque además, a diferencia de otras cosas de consumo de las familiares, pues si yo hago un cuarto de baño en mi casa, lo pagaré como pueda, luego con préstamos, pero lo bueno de estas instalaciones es que ellas mismas se pagan, con el ahorro que le están produciendo, con lo que para los bancos es perfecto, ¿no? Te dejan un dinero para una instalación que ella misma se está autofinanciando para pagar ese préstamo. Y siempre se hace, o se intenta hacer, que la cuota de ahorro sea mayor que lo que esté pagando del préstamo, con lo que al final el ciudadano, aunque estemos en una época de crisis, tiene la posibilidad y la facilidad de poder acceder a esto, y luego sin contar con las subvenciones que está sacando la Junta de Extremadura, que no las quiero poner encima de la mesa porque quiero que sepa que esto ya es rentable sin subvenciones. Esto todavía es un aliciente más, es un impulso más que se le está dando al autoconsumo, pero que ya es rentable por sí solo. Algo que no me cuadra de por qué, si esto es tan bueno, por qué, ya no digo los particulares, edificios públicos, comunidades de vecinos, vamos a hablar con... no está más implantado. Porque hasta hace 6 meses, te lo he dicho, hasta hace 8 meses había una ley que impedía hacer autoconsumo. Estaba hecha para que tú no hicieras autoconsumo y ahora llevamos 8 meses. En 8 meses estamos haciendo pues todos los esfuerzos de que se puede. El otro día estuvo la consejera en una planta de 1,3 megavatios de autoconsumo, que la vamos a ampliar a 3. En la empresa de al lado se han hecho 8. Quiero decir, se están haciendo muchísimas cosas. Lo que pasa es que tenemos un camino tan grande por recorrer que estamos en los primeros 10 metros de la maratón. A lo mejor todavía el ciudadano no está haciendo o no lo está viendo claramente, pero está pegando una evolución desde que salió la ley hasta ahora brutal. Y ya lo verás dentro de un año, se verá mucho más y dentro de otro año. Nosotros también como sector, me habrás visto un poco al principio, un poco enfadado, como digo, enfadado con las anteriores leyes. Es que hasta hace poco, te insisto, era imposible hacer autoconsumo y para nosotros como sector, igual que para ti, pues no era inconcebible y no nos cuadraba la situación. ¿Vale? Olga, refréscanos cómo está ahora mismo el tema del autoconsumo, la potencia que hay, sobre todo en tema de la empresa privada, que es la que está apostando más por él. El tema de vivienda tiene que ser ridículo, ¿no?, lo que hay ahora mismo. Sí, la verdad es que la evolución más significativa se está viendo en las empresas, son las que estamos viendo que donde se está desplegando más ampliamente. Por daros un dato, y se ve claro, ¿no? Yo creo que, fijaos, a finales del 2019 teníamos 174 instalaciones. 174 instalaciones, 2.378 kilovatios de potencia instalada. En lo que llevamos de 2020, lo acumulado, es decir, de 174 hemos pasado a 376. Y de 2.378 kilovatios hemos pasado a 7.319 kilovatios. Son muchas instalaciones de tamaño pequeño y principalmente en empresas, es donde estamos viendo el despliegue más interesante.
De viviendas específicamente, no tengo aquí el dato, pero bueno, podemos ofreceroslo después segregado.